Buenas tardes, compañeras, compañeros, de vuelta con ustedes. Humildemente me da mucha alegría estar con ustedes nuevamente y que me da la oportunidad, compañero Walter, para poder grabar. Habíamos dicho la vez pasada algunas cosas sobre un libro que yo escribí que se llama Élites y Tiempo. Y vale la pena repasarlo porque es sencillo, pero no es fácil de entender. Primero por el tiempo que desde la cita bíblica hasta la actualidad ha pasado. Entonces se puede decir que, bueno, es un proyecto bíblico, pero no es así. Eso está escrito para esta época. Vienen los cálculos aritméticos de esa época, pero está escrito también para esta época. ¿Por qué lo digo? Bueno, vamos a empezar. Para Pitágoras, el número 6 tenía la simbología de una estrella de 6 puntas que a su vez geométricamente forman un hexágono interno y las 6 puntas externas. 6, 6, 36, siempre con el 6. Entonces, haciendo la progresión aritmética, porque 6, 6, 6 son 3 estrellas, entonces tenemos 36 más 30, 36 en principio, y 36, 72. Estamos aclarando que estos son años. 72 más 36, 108, así sucesivamente con 144, 180, 216. Aquí terminaría el ciclo del 666. Son años, porque las élites mundialistas operan en la historia por cantidad de años, creando hechos históricos. Vamos a repetir. Las élites mundialistas, ¿cuáles son? Por ejemplo, que ya vamos a tocar ese tema. El Club Bilderberg, el Foro Económico Mundial de Davos, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Tratado Atlántico Norte. Por ejemplo, hay más, pero son menores. Organización Tratado Atlántico Norte, OTAN, que es una organización, la OTAN, muy importante actualmente, es una organización militarista. Después vamos a hablar de la OTAN. Entonces, habíamos dicho, operan por cantidad de años porque planifican. Planifican para que tengan los hechos históricos estén rodeados de circunstancias que se produzcan. Y a su vez, esos hechos históricos van a crear otros hechos, teniendo en cuenta la ley de causa y efecto de la cual Pitágoras apelaba. Siempre causa y efecto. Siempre la historia es causa y efecto. Es sencillo. El símbolo muy bien. Por supuesto, hasta el año 216 años como magnitud de años, termina en 666. Pero también 216 más 36 son 252 años. Y 252 años son 42 por 6. Y en otra cita bíblica, Dios le da al demonio, a Belcebú, al diablo, como ustedes quieran llamarlo, 42 años de autoridad. O sea que también entonces, de 216 más 36, estamos hablando de autoridad del demonio. Pero eso es otra cosa. Por supuesto que tiene la progresión en 333, la mitad del 666, el mismo 666, 999 años, 666 más 333, y el doble de 666, que es 1332. Para que ustedes vean la importancia que tiene esto, les voy a dar una fecha como causa y el efecto de una magnitud grande. 333 años. Deriva de la mitad del 666, ¿no es cierto? 336 años. Colón estuvo en América, no voy a decir descubrió porque no es apropiado, estuvo en América en el año 1492. América estaba en contradicción geopolítica contra Inglaterra. Y no hay ninguna novedad que la masonería inglesa operaba en nuestros grandes pensadores, nuestros grandes liberales. Y 1492 más 333 da 1825, que fue el año de la independencia de Bolivia.
con una última batalla contra las tropas realistas. Ahí se cumple entonces el objetivo que tenía en ese momento el Imperio inglés para recuperar políticamente a América. Pero lo que me preocupa actualmente, que no solamente a mí, sino tendría que preocuparle a todo el mundo, es la guerra europea que se avecina para el año 2028, 2029, faltan 2, o 2030. Unos dicen que va a empezar en 2028, otros dicen especulaciones de 2029, 2030. ¿Quién lo dice? Lo dicen organizaciones mundialistas, lo dice la OTAN y lo dicen presidentes europeos. La OTAN es una organización que nació en el año 1949 y lo vamos a hablar de eso. La OTAN, cuando nació, lo hizo para enfrentarse militarmente, pero militarmente en una magnitud impresionante, con el Pacto de Varsovia cuando estaba la Unión Soviética en Europa. O sea, los comunistas tenían el Pacto de Varsovia, la OTAN era la parte occidental. Ya cayó el sistema comunista, cayó el Pacto de Varsovia, pero la OTAN sigue existiendo. Y como fue creado para un aspecto militar y con un objetivo hacia Rusia, aparentemente y por varias razones todavía no, en realidad se ha agravado el tema antirruso, como si fuera antisoviético, cuando en realidad el comunismo ya hace casi 30 años que dejó de existir en Rusia. Ahora es una democracia de economía de mercado. Más o menos parecido a lo que era Menem acá en Argentina. Por supuesto que Putin no es Menem, pero digamos, la organización económica de Rusia. Habíamos hablado de la OTAN. Y como habíamos hablado de causa y efecto, la OTAN que se creó en 1949, menos 36, ya no sumamos, restamos. Si es una causa, restamos. Fue el año 1913. Y teniendo en cuenta las tensiones geopolíticas que se están viviendo en Europa con respecto a la guerra que se va a venir en uno de esos 3 años, 2028, 2029, 2030, en el año 1913 era un equivalente, porque en el 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Es un equivalente, o sea que es un excelente antecedente para decir que la OTAN es el principal causante, va a ser el principal causante de esta guerra europea que se avecina. ¿Por qué son 3 fechas? 2028, 2029, 2030. En realidad es un tema militar, porque alguien va a atacar a un enemigo, no le va a decir justo la fecha, no le va a decir ni siquiera el año justo, pero no pueden evitar, porque tienen que hacer maniobras anteriores, tienen que pinchar el espacio aéreo del enemigo, tienen que vociferar, tienen que crear un entorno para que sea realmente un enemigo para distintos pueblos. Entonces, ellos mandan las 3 fechas. Para mí entender, es el año 2028, pero ojo, no que va a estallar, quizás no que va a estallar drásticamente, sino que 2028 quizás empieza con los primeros escarceos los primeros escarceos en Europa Oriental, por el lado de Polonia, Ucrania ya está, pero empeorará en la guerra de Ucrania. Y a su vez, 2028 se adapta perfectamente a esta progresión, en tanto antecedentes, para crear una causa que sería la guerra del 2028. No sé si está claro, pero es así. Bueno, ahora vamos a un corte y enseguida estamos con ustedes. ¿Sentís ese aroma? Es Panadería Yayo, el sabor del pan recién hecho. Lunes a sábado de 7 a 13 y de 4:30 a 20 horas. Y los domingos hasta la 1 de la tarde. Te esperamos en la esquina de Barragán y Avenida Militar, Ciudadela Norte, entrada al nudo 1. Panadería Yayo. Donde lo rico siempre te espera. Bueno, compañeros, nuevamente entre nosotros, tratando de entender
cómo es la geopolítica, cómo se va a definir un poquito el futuro, a ver si podemos, teniendo en cuenta algunas cosas que traemos incluso de la Biblia, para ver si realmente el futuro no va a ser prometedor o no. En realidad para Europa no es prometedor. Habíamos dicho la guerra europea que se avecina entre el 2028, 2029, 2030. Y para mí va a ser, por lo menos, las primeras escaramuzas, o por lo menos los primeros pretextos, se van a dar en el año 2028. ¿Por qué lo digo? Porque teniendo en cuenta toda esta progresión aritmética de cantidad de años que planifica la élite para hacer el contexto hacia un hecho histórico, se da precisamente culminando en el 2028. Y para crear contextos históricos muy grandes, como significa para una guerra, hay otros hechos que llevan la misma. Y son antecedentes de 2028. Entonces decimos que como era la progresión aritmética completa, de 666, 2028 menos 36 da 1992. Y en 1992, entre muchas otras cosas, pero lo que hace a lo que estamos hablando, se firma el Acuerdo de Maastricht en Holanda, que fue un acuerdo para la formación de la Unión Europea. Decir Unión Europea y decir OTAN, casi no hay diferencia, lo único que uno es político y el otro es absolutamente militar. Pero las jefaturas siempre están en el club de Bilderberg. 2028 menos 72 da 1956. Y ahí estalló la crisis de Suez, cuando Nasser, el egipcio Nasser, del cual conocía Perón, el egipcio Nasser toma el estrecho de Suez. Y las potencias europeas que tenían interés en el Medio Oriente reaccionaron. Y es el comienzo de la decadencia del Imperio Inglés, porque intervino Estados Unidos y Inglaterra no pudo reclamar sus derechos en el canal de Suez. De todas maneras, vamos a hablar un poquito de decadencia inglesa, o de Gran Bretaña, mejor dicho, porque el año 1945 en realidad fue el primer susto para Inglaterra, o un poquito más que susto, fue el primer hecho de la decadencia, cuando interviene Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y realmente por el poderío militar de Estados Unidos, por todo lo que consiguió, dejó a Inglaterra de segunda categoría. El colapso real de Gran Bretaña fue en el 1947 con la independencia de India y Pakistán. Ya estamos hablando de Medio Oriente, para Oriente, más para Oriente. El fin formal fue en 1997 cuando entregó Hong Kong a China. Por supuesto no estamos hablando del Commonwealth, que serían Irlanda, Australia, Malvinas, etcétera, etcétera. Estamos hablando de las colonias. Habíamos hablado de 36 años, 72 años, vamos a 108 años. Se da el 2028 menos 108 años es 1920, que se fundó la Liga de las Naciones. O sea, imagínense que estamos hablando de mundialismo absoluto. Y es un antecedente a lo que va a estallar en el 2028. El que le sigue, 144 años, y esto es realmente notable. 144 años anterior a 2028 es 1884. Y es el inicio, porque duró 2 años, es el inicio de la Conferencia de Berlín por el reparto de África por los imperios europeos. Es muy valioso como antecedente para discernir, ¿no? Es la conferencia para el reparto de África. Bueno, hoy en día se están independizando uno tras otro, ya se independizaron en el siglo pasado y ahora siguen independizándose. Esas potencias fueron Inglaterra, Francia, Bélgica, Congo belga, Alemania. Fue una masacre en el Congo belga. Los belgas se han comportado en África realmente como Gengis Khan. Realmente como Gengis Khan. Fue una masacre absoluta para los colonizados.
Después de 144 años, estamos hablando que de 180 años según la progresión, 180 años de 2028 anteriores son 1848, que fueron las revoluciones liberales europeas. Y las revoluciones liberales europeas, en 1848, demuestran lo siguiente: estallaron en casi todos los países europeos de esa época, estallaron con una diferencia de 15 días. En 1848 no existían los medios de comunicación que existen hoy. ¿Y cómo es posible que hayan estallado en 15 días en la mayoría de los países europeos? Porque había una organización atrás que quería que en 1848 estallaran las revoluciones europeas, liberales europeas. Vamos a la siguiente cantidad de años, 216 años anteriores al 2028, que fue la invasión de Rusia por Francia, hablando de Napoleón, la nieve de Napoleón y demás. Y ahí viene algo más puntual, porque estamos hablando de que en 2028 el enemigo de Europa va a ser Rusia. Quiere Europa que el enemigo sea Rusia. ¿Y por qué quiere Europa que el enemigo sea Rusia? ¿Y por qué la va a atacar? Precisamente para quedarse con la riqueza de Siberia. Porque Siberia los rusos no pueden explotarla porque no tienen la suficiente plata, hablando en argentino. Como no tienen plata, quieren la riqueza toda depositada, la mayoría de la riqueza. Por supuesto, gas, petróleo sí, pero hay diamantes. Diamantes también la explotan, pero hay una cantidad impresionante de riqueza. Que por ahora son los chinos los que más o menos cruzan la frontera y la explotan con las provincias de siberianas, ¿no? Perfecto, pero entonces, ya había 1812, con Francia invadiendo Rusia, ya fue la primera para adueñarse de Rusia. 1941, Adolf Hitler lo invade Rusia, precisamente con el mismo objetivo. Y ahí quiero hacer una digresión. Cuando Hitler invade Rusia, había muchos pobladores rusos, no soviéticos, rusos, en esa Unión Soviética rusos, y especialmente ucranianos que estaban a favor de los invasores. A favor de los invasores porque no querían a Stalin, no querían el régimen comunista. Siguieron avanzando los alemanes hasta que llegaron a la ciudad de Leningrado, no Stalingrado, Leningrado. Stalingrado fue la gran batalla. Leningrado. La asedian, no pueden tomarla inmediatamente, la asedian, la rodean y mueren 1 millón de personas de hambre. Y ahí es donde el pueblo ruso se dio vuelta. Por eso es que después Alemania empezó a perder. Entonces es lógico pensar, con esta progresión aritmética, que es muy probable que en 2028 comienza, no sé si la guerra completa contra Rusia, pero sí esmerilarla a Rusia. Hace pocos días, en la ciudad de Ankara, capital de Turquía, tuvo una reunión Trump con la OTAN, y el problema de la alianza entre ellos es que Trump, su objetivo es China. Para Trump, China es el enemigo natural de Estados Unidos hoy. Para la OTAN significa que no, que es Rusia. Entonces ahí viene el problema si Estados Unidos apoyaría esa famosa guerra de 2028 a 30 o no. Y por último, en la progresión de la autoridad, 252 años, que son 42 de autoridad, más 6, son símbolos. 42 años de autoridad, más 6 son símbolos. Entonces, si a 2028 le restamos 252, nos da exactamente 1776, que fue la Revolución Norteamericana y la independencia norteamericana. Bueno, quería decirle por otra parte que habíamos hablado que 1949, el año de la fundación de la OTAN, menos 36 años al principio, había tensiones europeas porque el otro año, en 1914, comenzaba el estallido de la Primera Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial no, de la Guerra Europea,
que hasta que intervino Estados Unidos en Europa se transformó en una guerra mundial. Pero fue una guerra europea, mayor que en su coincidencia. Y a su vez, en 1913 se funda la Reserva Federal Norteamericana. Y ahí estamos hablando de fondos disponibles. Se fundó y existe. Y, como si faltara algún detalle, de la fundación de la OTAN, 1949, menos 216 años que está en la progresión, da 1733. Y 1733 fue el año de la fundación de la última colonia inglesa en el territorio norteamericano. Anterior, por supuesto, a la Revolución de Independencia norteamericana. Ahora bien, Carlos dice esto, de que puede estallar en 2028 la guerra, en fin. ¿Y a nosotros qué? ¿Y a nosotros qué? ¿A nosotros los argentinos qué? Pero sin embargo, siempre los grandes hechos políticos argentinos estuvieron influenciados por la política internacional. Si quieren lo podemos detallar. Por supuesto tenemos la independencia de la Argentina, el 25 de mayo. Producto del sentir independentista, producto de haber derrotado a los ingleses. Eso es una influencia. La Revolución de Mayo. Luego tenemos las guerras civiles, haciendo un salto, las guerras civiles entre federales y unitarios. Por supuesto, los unitarios colonialistas y los federales independencistas. Y colonialistas porque operaba dentro de la Argentina, dentro de nuestro país, operaba masonería, operaban organizaciones secretas para que así sean, y presidentes. Luego tenemos la famosa y querida vuelta de obligados en 1845, que fuimos invadidos para retomar los ríos para las potencias europeas, tanto Inglaterra como Francia, y lo que hoy conocemos como nuestro litoral. El tema de Rosas, el ejército grande tenía tropas que no eran argentinas. La guerra de la Triple Alianza de 1842, que en realidad la guerra de la Triple Alianza fue una guerra contra un país totalmente, para la época, totalmente desarrollado. Por supuesto que intervino la masonería en Argentina para provocar esa guerra. En 1918, 1914, 1918, estalla la primera europea y luego guerra mundial. Y resulta que tuvimos la ventaja, cómo nos influyeron esas guerras, la ventaja de que se vendía ganado a los países para alimentar a sus soldados. Y resulta que el ganado para alimentar a los soldados era una carne barata. Y al ser barata, era una carne de calidad menor, cuestión que se favorecieron los chacareros de la provincia de Buenos Aires especialmente. Y a su vez, ese ganado de calidad inferior era muy demandado en Europa total, y era un beneficio para esos ganaderos, ¿no? Hacia 1922, como un corolario de todos esos beneficios, el rodeo argentino había crecido en 50% desde el censo de 1914. Nunca se sembraron tantas hectáreas de forraje como en esos años. Era una influencia, precisamente. Para que ustedes vean cómo la política internacional nos influencia a los argentinos. Entonces vamos a ver cómo nos influencia la que se viene. No hablemos de la Segunda Guerra Mundial, en el 1943, cuando fue el golpe de Estado del cual salió Perón. Y 1955, el golpe antiperonista por parte de las políticas mundialistas. 1982, la Guerra de Malvinas, no hace falta hablar mucho. Bueno, compañeros, eso es lo que yo quería transmitirles, tristemente en algún sentido,
porque es algo que el mundo se va a conmocionar. Pero quería transmitirle también la influencia que hemos tenido, y bueno, esperemos que al cambio político en Argentina, hasta el 2028 faltan un par de años, el cambio político que estoy seguro que se tiene que avecinar en Argentina, tengamos una influencia un poquito más suave que cualquier otro país cerca de esa zona. Otra cosa más, fíjense ustedes, un detalle, no sé hasta qué punto es importante, pero es un detalle que para mí es importante. 2030 es el próximo Mundial de Fútbol. ¿Dónde se hace? En Paraguay, Uruguay y Argentina. Bien lejos de lo que se avecina en el norte. Bueno, nada más, compañeros.